Buenas noches, alumnas y alumnos de la materia de modelos educativos y curriculares. Pues en esta sesión vamos a analizar el modelo curricular modular y vamos a ver que es un modelo muy interesante y muy acorde a lo que la educación demanda, y particularmente si lo trasladamos a estas nuevas modalidades, que además de hacer diferente la distribución de conocimientos en asignaturas y de asignaturas en el tiempo, se le puede agregar ahora la visión de la tecnología o de la mediación tecnológica para generar interacción entre alumnos, docentes e incluso para modelar los sistemas administrativos que respaldan el sistema educativo de educación superior. Pues bien, el currículum, como lo hemos analizado a lo largo de algunas de nuestras sesiones, es una de las variables fundamentales en la acreditación de la educación superior. Es decir, es algo inerte, es una situación que está implícita en el desarrollo de una carrera universitaria. En este caso, bueno, pues las universidades son siempre las responsables de ejecutar el currículum, pero es muy importante que se le asigne el valor justo a ese tema. Es decir, que el currículum deje de ser un elemento más del sistema educativo para constituirse en el elemento del sistema de formación de personas. Hay varios ejercicios de currículum, como lo hemos analizado también a lo largo de nuestras sesiones. La teoría curricular a grandes rasgos, y como lo he comentado en sesiones anteriores, sin apegarnos estrictamente a lo armónico o algo en específico rígido, podríamos entender que hay al menos tres modelos: por asignaturas, por áreas y por módulos. Esta definición nos la da Díaz Barriga desde 1993, y finalmente, cuando estos autores hablan, especialmente Díaz Barriga, sobre el modelo por asignaturas, nos señala que se caracteriza por incluir en un plan de estudios, que es algo más reducido que el currículum, a un conjunto de asignaturas. ¿Qué desventajas tiene? Ya lo vimos en el currículum rígido. Su principal desventaja es la atomización de los conocimientos, es decir, es la pulverización de un conjunto de ciencia que se desperdiga, que se subdivide en trozos ejecutables en determinadas fracciones de tiempo: semestres, trimestres, cuatrimestres, meses, y finalmente para ir llegando a la integración total. En el caso de la asignación por áreas, que tiene que ver un poco más con el modelo flexible, podemos entender que constituye un nexo entre el plan modular que vamos a analizar en esta sesión y el plan rígido. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una organización interdisciplinaria muy interesante, pero además es el paso natural de los currículum rígidos que habían estado vigentes, ya lo habíamos comentado y se los comenté en alguno de los archivos de audio, hasta inicios del siglo pasado, para convertirse a lo que la educación superior viene a ser el día de hoy. Finalmente, el currículum modular es una organización que tiene un basamento diferente, una visión diferente, y se basa en objetos de investigación, y aquí es donde radica una de sus condiciones particulares. Vincula procesos de investigación con procesos académicos y con un curso interdisciplinario del conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque en las tendencias universitarias de los últimos años encontramos que la formación modular empieza a tomar un auge mayor, sobre todo a raíz del avance de las nuevas tecnologías, y no solamente las aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a la demanda del mercado que tiene sobre determinados profesionistas con especificaciones o con características especiales de dominio de competencias particulares para ciertas áreas de la industria o incluso del sector gubernamental. Ahorita pondremos algunos ejemplos. ¿Qué es importante del currículum modular? Primero, regresar a lo que comentábamos al inicio. El currículum no es el plan de estudios. Eso es muy importante que ustedes, después de haber cursado esta materia, refuercen esa idea. El currículum no es el plan de estudios. El plan de estudios es únicamente una distribución temporal de asignaturas en el tiempo. Pero el currículum es un proceso integral de formación que lleva a las personas de un estado de no conocimiento al dominio del arte, al dominio de una ciencia, al dominio de un conocimiento. Todas esas cosas que transcurren entre el inicio de su formación y la conclusión de su proceso formativo es lo que constituye el currículum, no solamente el plan de estudios. Y sobre esto hago énfasis en esta sesión porque es muy importante y se vincula de manera muy importante con lo que es el currículum modular. El currículum modular, les decía, incluye
fundamentos de diagnóstico, elaboración de un perfil determinado de lo que queremos obtener de nuestro alumno, qué competencias estamos buscando que éste obtenga, es decir, competencias como la capacidad de resolver algo con apego a una normatividad o a un estándar previamente establecido. Esa sería a grandes rasgos una definición de competencia. Ciertos contenidos, es decir, aquello que el alumno debe saber, cómo lo debe aprender cuando hablamos de metodología y la manera en la que vamos a evaluar el conocimiento que el alumno está adquiriendo. Repasamos estos 4 fundamentos del modelo modular, del currículum que se rige bajo el sistema modular. Son el diagnóstico, los perfiles, las competencias, los contenidos, la metodología y la evaluación. Con base en estos elementos es que se desarrolla el currículum modular. Como ven, es mucho más complejo, tiene una mayor interacción con las ramas de la sociedad, con la industria, con el perfil de los egresados, incluso el perfil de quienes ingresan a tomar una formación. Por eso es que es más complejo y hasta el momento es todavía poco difundido. Tiene que ver ahorita con otras condiciones. ¿Qué caracteriza fundamentalmente a este modelo? Quizá podríamos empezar con la peculiaridad de que el modelo, el currículum modular está organizado en función de objetos de transformación. Es decir, ¿qué es un objeto de transformación? Una realidad que el proceso curricular está dispuesto a cambiar. Puede ser un problema social, puede ser una necesidad en la industria, puede ser un fenómeno natural. Es decir, podemos pensar que un currículum modular puede estar desarrollado para atender los problemas de contaminación del aire que hoy tenemos, para atender las eventualidades del cambio climático. Un currículum modular puede estar desarrollado para abatir los problemas de delincuencia que hoy enfrenta nuestra sociedad. Podríamos pensar que existe un currículum modular cuando lo que se está buscando es formar especialistas en medios alternativos de solución de conflictos, es decir, en estas nuevas vertientes del derecho penal. Podríamos hablar de un modelo modular cuando estamos hablando en el área de la ciencia médica, por ejemplo, de atender a la salud pública con estos efectos de la pandemia que tan en evidencia pusieron la fragilidad del sistema de salud pública de nuestro país. Es decir, la lógica del sistema modular parte de que todos esos problemas pueden ser resueltos a través de un proceso de investigación científica. Y este proceso de investigación científica ha de ponerse en manos de profesionistas especializados en ello. Es decir, este problema surge en México más o menos desde 1974, desde casi a finales del siglo pasado, cuando empezaron a sucederse fenómenos sociales y particularmente en el área de la sociología, donde no se habían suscitado antes. El análisis de las democracias a finales del siglo pasado, los avances médicos a raíz de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos de investigación y la aceleración en la concepción de los datos y el manejo del Internet, trajeron como consecuencia que en los siguientes años la cantidad de información disponible para desarrollar procesos científicos y tecnológicos creciera de manera exponencial. Es decir, de un momento a otro se volvieron inmanejables los datos. Eso hizo necesario que se generaran módulos de especialización para atender determinadas fuentes de conocimiento y después su posterior transmisión a los modelos educativos. Les pongo un ejemplo muy claro. Cuando los ingenieros en informática de finales del siglo pasado, es más, vámonos más para acá, los graduados en ingeniería en sistemas informáticos en el año 2010 se graduaron con programas informáticos que hoy son obsoletos. Es decir, es muy probable que alguien haya desarrollado una alternativa antivirus para un sistema operativo Windows 2000 para obtener su título de ingeniero, incluso de maestría, en el año que les he señalado. Hoy esa tecnología, ese servicio sería obsoleto. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que de ese tamaño se volvió la vorágine de conocimientos que se hicieron disponibles y además necesarios para incorporarse a los procesos de formación. Como ven, este modelo está más acorde a la realidad, es decir, no es el modelo rígido, anquilosado de las antiguas ciencias de la ingeniería, de las antiguas ciencias legales, donde había que aprenderse una cadena de conocimientos del derecho romano para poderlos aplicar hoy en día, o estudiar los viejos cánones de la ingeniería basados en la dinámica, en la
termodinámica y en esas ciencias o en esas partes duras de la ingeniería, y que hoy pueden ser resueltas fácilmente con equipos de cómputo, con equipos de tecnología de mucha más avanzada generación. ¿Qué es importante en este sentido? Bueno, pues que este modelo se caracteriza, les decía, por vincular la investigación, la docencia y la vinculación, es decir, o la extensión universitaria. Es decir, es un proceso complejo. Los sistemas modulares se encaminan en buscar en los estudiantes la solución a los problemas que tiene la sociedad o que tiene la industria. Esto resulta muy interesante porque además demanda de diferentes perfiles que vamos a ir analizando un poco más adelante. Al modelo modular le interesa de particular manera la relación que puede existir en este modelo que un autor de nombre Askowitz o de apellido Askowitz retrata en un ejercicio de la triple hélice, es decir, la vinculación entre el gobierno, las universidades y las industrias. Este modelo de triple hélice, de acuerdo a este señor Askowitz, hace posible la generación del conocimiento aplicado, le da sentido a las universidades y pone al gobierno como un eje articulador entre la resolución de los problemas de la industria con el potencial desarrollador de conocimiento y de tecnología que existe en las instituciones educativas. El perfil de los docentes que se ocupa para el modelo o la tendencia modular es distinto, porque además los maestros deben de ser capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios, desarrollar investigaciones conjuntas entre la industria, el sector productivo, el sector privado, y lograr la empatía de sus estudiantes para poderlos incorporar a esos procesos. Pero además, ustedes seguramente lo habrán notado a lo largo de su formación, tenemos algunos docentes que son excelentes en su campo mientras están dentro del aula, pero al final, cuando tienen que desarrollar su actividad dentro del sector productivo, pues a veces no pasan de ser profesionistas medianos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es muy importante que quienes nos formen en los procesos modulares tengan capacidad de interacción en ambos lados. Es decir, deben de ser lo suficientemente empáticos para involucrar a los alumnos y lo suficientemente hábiles para destacar en su campo de formación, y que además puedan desarrollar proyectos útiles para la industria. Es importante, esto implica desde luego un cambio de actitud tanto en los alumnos como en los docentes, como en las industrias que tienen que dejar de ver a los alumnos, en los gobiernos que tienen que dejar de ver a los egresados o a los estudiantes como simple mano de obra barata y por la cual es desarrollada para actividades meramente adjetivas y no sustantivas. ¿Qué es importante? Bueno, la aplicación del modelo modular exige un cambio. Como hemos analizado a lo largo de los videos anteriores y de las lecturas que han ustedes desarrollado, en esto es donde podríamos enfocar el desarrollo de un nuevo currículum que está demandando hoy la sociedad y que está demandando hoy sobre todo el modelo educativo. Si ustedes revisan las últimas estadísticas de la cantidad de egresados que tenemos en la educación superior, se van a dar cuenta que se va disminuyendo. Y que no por eso quiere decir que tengamos un problema tecnológico, un problema social. No todos los jóvenes ni todas las personas deben tener una carrera profesional. Hay perfiles para todo. Yo creo que la aspiración de lograr una cobertura universal del sistema de educación superior es una aspiración además de poco viable y necesaria. No todos necesitamos tener una carrera universitaria. Imaginen por un momento que todas las personas dentro de la ciudad tienen una carrera universitaria o una formación profesional. ¿Quién desarrollaría los trabajos técnicos que tanto son útiles en nuestra sociedad? ¿Quién desarrollaría los trabajos manuales que tanto son útiles en nuestra sociedad? Lo que sí debemos hacer es subir el estándar de acuerdo a los perfiles de las personas existentes. Pero si vamos un poco hacia América Latina y consideramos la idiosincrasia que tienen tanto las juventudes como las instituciones, nos vamos a dar cuenta que no es posible democratizar al 100% la universidad. Finalmente, la educación superior es una decisión y modelos como el sistema modular nos permiten que los alumnos escojan o tengan mejores opciones para la elección de una carrera que sí pueden ejercer con la finalidad de integrarse al sector productivo. ¿Por qué destaco esto? Porque los modelos rígidos e incluso una parte de los modelos semiflexibles muchas veces generan frustración en los egresados. Es decir, me formé como abogado, pero a mí no me gusta el derecho penal, y donde más hay trabajo hoy es en derecho penal. Por lo tanto, voy a acabar siendo un profesionista de media tinta, desarrollando una actividad profesional para la que estoy calificado, pero que no es de mi agrado, a la que no enfrento con la actitud necesaria.
Hoy podríamos revisar, y regreso al ejemplo de la pandemia, imagínense el perfil de los médicos especialistas, subespecialistas que fueron mucho más allá y que tuvieron que enfrentar un problema de salud pública con una sociedad que se negaba a usar el cubrebocas, con un gobierno que no estimulaba o que menospreciaba o que denostaba la capacidad de propagación del virus. Es decir, no era un problema de altísima tecnología, no era un problema que tendría que resolverse con hospitales de altísima especialidad. Quizá el uso de medidas sanitarias básicas, que además creo que llegaron para quedarse, el cubrebocas va a formar parte de nuestro atuendo durante los siguientes meses y probablemente los siguientes años. ¿Eso era un problema médico? ¿Era un problema que tenía que resolverse con una investigación de gran calado? Yo personalmente creo que no. Creo que el adoptar las medidas sanitarias y el cualificar a la sociedad en la adopción de medidas sanitarias no requería una especialización. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que pudimos haber formado médicos, enfermeras con especialidad en salud pública, proliferar este perfil que existe y que es denostado por considerarse de baja incidencia dentro de la medicina. Es decir, no hay un profesionista de la medicina especialista en salud pública que cobre lo que cobra un médico cardiólogo que opera corazón abierto. Es decir, un médico que opera corazón abierto puede tener hasta un avión privado para desarrollar su actividad, y en cambio el especialista en salud pública puede acabar dando pláticas de concientización sobre salud reproductiva a adolescentes en una secundaria. Ese es el extremo de lo que hay, y alternativas como el sistema modular nos pueden permitir formar especialistas que vayan avanzando resolviendo problemas prácticos y que además vayan cualificándose y después cuantificándose en el mecanismo de su ámbito de competencia. Les decía, la aplicación del modelo curricular exige un cambio sustantivo en la forma de ver la educación universitaria. Esa es una realidad. Requiere de un enfoque distinto en lo académico, pero viene una parte muy interesante. También requiere un cambio de enfoque en lo administrativo. Es decir, la facilidad de contratar 10 maestros de derecho penal para 10 grupos o 2 maestros para que den 5 asignaturas cada quien resulta muy cómodo. Que los administradores de las instituciones educativas únicamente busquen a docentes que sean capaces de cumplir con un plan de estudios sin tener experiencia en el campo resulta muy fácil y a veces hasta muy cómodo. El sistema modular implica buscar perfiles de docentes específicos, y les pongo 2 ejemplos muy claros. Imagínense cómo funciona la formación de los profesionistas en aeronáutica. Pues evidentemente hay que traer a mecánicos de vuelo, hay que traer a controladores de vuelo y hay que traer, sin duda, a pilotos aviadores a dar clases dentro de una institución. ¿Qué ha sucedido cuando queremos bajar estas carreras a instituciones públicas? Pues que un piloto aviador está acostumbrado a cobrar más o menos $2,500 por hora de vuelo. Es decir, cobra 50,000 pesos por hora de vuelo y puede hacer 5 o 6 horas de vuelo a la semana, quizá 10, y con eso gana una cantidad, hagan ustedes la cuenta de lo que tendría que ganar. Y queremos traerlo a una institución pública a que venga a dar clases sobre cualquier actividad relacionada con la aeronáutica y le queremos pagar 500 pesos la hora. Evidentemente el perfil no da. Es decir, las instituciones tienen que cambiar su perspectiva administrativa y asumir que tendrán que realizar una mayor inversión y que no puede estar sujeta a los cánones burocráticos o administrativos tradicionales para lograr que el modelo modular sea un éxito. De otra suerte, estaríamos formando especialistas en cualquier rama, técnicos en aviación, técnicos en aeronáutica, especialistas en el control de vuelo, basados en los libros y no en la experiencia de alguien que tiene la capacidad de compartir lo que vive en la realidad del profesionista con lo que los documentos o que el estado del arte pueden representar. Es decir, es muy importante poder cambiar los aspectos administrativos. Sí es más costoso, sí, pero da la ventaja de que forma mejores profesionistas, que además es mucho más redituable y que además las colegiaturas pueden incrementarse incluso dentro de las instituciones privadas. ¿Esto implica un cambio progresivo? Sí. No va a suceder de la noche a la mañana, eso es una realidad. Sin embargo, yo estoy seguro que tarde o temprano iremos encontrando los perfiles más adecuados para desarrollar este tipo de condiciones. Hay que desarrollar nuevas políticas, eso también es una realidad. Hay que buscar personas comprometidas, dispuestas a padecer el proceso de transición. Sin embargo, creo que ese es un proceso que tarde o temprano las instituciones tendremos que asumir. Para ir concluyendo, el modelo curricular modular no es solamente cambiar el plan de estudios y reacomodar las fichas si estuviéramos hablando de un gran ajedrez o de un gran dominó.
No, se trata de cambiar el enfoque de la formación de las personas para que puedan participar en procesos, les decía, de docencia, de investigación y de aplicación práctica del conocimiento dentro de su propia formación institucional. Es decir, un currículum modular le puede permitir a las personas especializarse, a los comunicólogos, en el área de redes sociales, poniendo en práctica sus conocimientos en un ejercicio de marketing político como los desarrollados en Estados Unidos. Les puedo recomendar un documental que se llama Nada es privado, que relata la historia de cómo las redes sociales, particularmente Facebook, a través de una empresa cuyo nombre no recuerdo, pudo ser capaz de influir lo suficientemente en el electorado como para lograr que Donald Trump ganara la presidencia. Es un ejercicio muy interesante. Como verán, ahí hay un equipo interdisciplinario trabajando que pudo haber desarrollado, a la par de la formación académica de quienes ahí estuvieron presentes, una práctica, es decir, son comunicólogos especialistas en redes sociales y lo lograron, y los efectos, bueno, pues creo que fueron evidentes. Que además implica un cambio en la manera de concebir la evaluación. No es cuánto aprendiste de cuál materia o cuánto obtuviste como calificación, sino que tanto fuiste capaz de resolver el problema en sitio o la necesidad social que se tenía para desarrollarlo. Eso resulta muy importante. ¿Qué es muy importante? Que además tenemos que entender que si desarrollamos un modelo curricular modular, tendremos que desprendernos de la idea de que hay que ir ordenando las asignaturas como se nos fueron generando o como la lógica de generación del conocimiento lo marcara. Tendríamos que pasar a una situación diferente que nos permita acomodarlo con el enfoque del trabajo interdisciplinario, siempre teniendo en cuenta que hay un estándar de condiciones que cumplir, una formación integral por parte de los alumnos que satisfacer, pero además una necesidad social, industrial, comercial o gubernamental insatisfecha que debe ser cubierta. Ese es el tema, y de ahí la importancia de este modelo curricular. Desde luego que hay instituciones que ya están aplicando el modelo curricular modular, son las menos, pero puedo ponerles algunos ejemplos como la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un ejercicio muy interesante, la Escuela Nacional de Educación Profesional Zaragoza, las escuelas de arte como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, un ejemplo muy cercano donde hacen cosas muy interesantes en cuanto a la producción de conocimiento en materia de generación de tecnología multimedia para la educación, atención a problemas de educación especial, es decir, hay un montón de condiciones que nos permiten. ¿Qué quisiera yo destacarles? Bueno, pues que con este sistema modular, y les decía solamente ya para cerrar, podríamos traerlo ahora a la tecnología. ¿Cómo estamos formando competencias en nuestros alumnos para enfrentarse muy probablemente a un mercado laboral que, así como la educación, va a estar marcado muy probablemente por la no presencialidad e incluso por la no coetaneidad? Es decir, quizá no tengamos que estar al mismo tiempo practicando todos. Hoy esta carrera que ustedes están estudiando puede estarla estudiando, si cumplió con los requisitos, alguien que viva en Brasil, alguien que viva en China, y no hay coetaneidad, es decir, nunca hablamos al mismo tiempo. Sin embargo, puede estar desarrollando su programa y no tendría esas condiciones. ¿Qué es importante? Que este modelo modular nos puede permitir que la experiencia de alguien que trabaja, que como ustedes desarrollan alguna actividad profesional relacionada con lo que están estudiando, puede ir inmiscuyendo o ir hilvanando de alguna manera el expertise que obtienen fuera del aula con lo que obtienen, y si lográramos, aquí nos faltaría el tercer elemento, la integración de algunos de los docentes al desarrollo de la satisfacción de problemas existentes en algún rubro específico, podríamos aprovechar todo este engranaje para desarrollar un currículum modular que les permitiera desarrollar su formación. Espero que con esta explicación haya quedado bastante claro el ejercicio de el modelo curricular modular, esperando que nos estamos encontrando la siguiente semana y que puedan estar escuchando ahí los podcasts que les he dejado. Creo que había uno retrasado, les pido por favor que lo escuchen. Estoy tocando algunos temas interesantes y haciendo algunas recomendaciones de lectura que considero que son importantes para su formación. Les aprecio mucho su tiempo, que tengan excelente semana. Muchas gracias.